¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una noche más a compartir de otro capítulo interesante en este su podcast El Tercer Ojo del Gato, desde este país tercermundista en vía de desarrollo, de economía emergente, todo lo malo que puedan pensar, pero con muchas ganas de salir adelante. Vamos a hablar de temas que nos interesan, nos gustan, así que la invitación a todos ustedes, donde quiera que nos vean en el mundo, de que nos acompañen hasta el final del podcast, nos dejen sus comentarios, se unan al canal, también nos dejen su hate y de esa manera nos ayudan a seguir con este proyecto audiovisual. ¿Qué tal, Tavo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Nando? ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, tardes, prácticamente. Como dijo Nando, vamos con un interesante tema, que aparte del intro, del saludo que diste, del país tercermundista, que cuadra muy bien, porque es lo que necesitamos para estar un poco más tranquilos en este mundo actual. Tercermundista y explotado. Vamos, Nando, con el tema. Vamos ahí de una, como dijo Shaq el Destripador, vamos por partes. En esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante, o mejor dicho, un conjunto de dos temitas muy interesantes, lo que es el despertar espiritual y lo que son los estados de conciencia. En estos tiempos actuales mucho se ha hablado, sobre todo en psicología, de lo importante que resulta el cuidado emocional. Se da muchísima valía en estos tiempos a las emociones, a los sentimientos y demás. Y tanto es así que desde la década de los 90, del 2000, 2010, que cogió más fuerza, pues viene también la parte de la famosa ideología de género, que tiene mucho que ver con esta cuestión de los estados de conciencia y demás. Para ello, pues pongamos un poco en contexto, ¿qué es un despertar espiritual? ¿Qué es un estado de conciencia? El despertar espiritual muchos los pueden relacionar con la parte de la religión, pero no tiene nada que ver con religiones. Sí puede estar guiado por religiones, cualquiera que ustedes profesen, pero el despertar espiritual no es más que ese deseo de querer alcanzar esa gracia o ese congeniar o esa unión con lo que tiene que ver con lo divino, con un Dios, con lo místico, que decimos en este caso que quiere el ser humano pasar ese nivel hacia poder sentir lo que sentirían los dioses o lo que siente un dios, por ejemplo. Eso viene a ser un despertar espiritual, acompañado obviamente de forma más sencilla de entender de lo que son personas buenas o personas malas. Desde ahí partiríamos. Los estados de conciencia, en cambio, desde el punto de vista de la psicología, existen varias situaciones que puede vivir un ser humano, lo cual le da diferentes estados de conciencia, es decir, diferentes formas de actuar, de sentir, de expresarse, y de ahí pues también se derriba un conjunto de padecimientos o un conjunto de nominaciones que lo da la psicología, como por ejemplo los apegos, los traumas, los trastornos de la personalidad y muchas otras temáticas mucho más técnicas que no nos vamos a meter tanto en ello, sino que los vamos a relacionar para tratar de entender cómo viene esto del despertar espiritual y los estados de conciencia. Y ahí pues, Tavo, tú muchas veces que hemos conversado, pues has dicho algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? El hecho de que las personas cambian, pero ¿por qué cambian a la vejez? ¿Qué sucede a la vejez que una persona que durante todos sus años de juventud, años de adultez, fue malo o mala, pero a la vejez dice que ha cambiado, dice que tiene un despertar espiritual y a lo mejor sí tiene acciones que cambian y sus Mira, estados de conciencia también pueden cambiar? ¿Qué opinas tú, Tavo? bueno, no necesariamente hablemos de viejos, ¿no? Pero en Ujú. sí, su mayores casos, se podría decir. Porque, al fin y al cabo, resumido, de los errores se aprende. Y los errores se van haciendo día tras día, como son las etapas de nuestra vida. No es que, lastimosamente, los errores vamos a aprenderlos de 1 a los 10 años, sino es, por lo general, desde los 15, 12 a 12 años para arriba. Eso no es que comenzamos a cometer los errores y a cambiar como persona, porque lo que decía el Nando, el despertar espiritual es eso, es un viaje interno entre nosotros. Es como buen ejemplo, tú pasas ahorita, Nando, de las personas mayores. Vámonos a nuestro querido pasado, de las personas que mal llamaban machismo, porque le pegaban a la pareja, muchas veces incluso llegaban a matar a la pareja, Ujú. hijos alejados, eh,
quedaste solo, prácticamente, quedaste solo. Y en ese momento de la soledad es cuando muchas personas, no todas, porque algunas sí se mueren en su odio, en su rencor, en su orgullo, es cuando tienes tu viaje interior y comienzas a ver tus errores. Y ahí comienza la etapa de cambio, lo que tú bien nos dices tú, Nando, porque las personas mayores por lo general son las que más cambian. Y comenzamos a ver nuestros errores, qué es lo que hicimos mal. Y ese es el primer paso, prácticamente ese es el primer paso, el reconocimiento de nuestros errores. Reconocer y comenzar a cambiar y comenzar a ser una buena persona. Y por lo general esto siempre viene de la mano, como dijo Nando igual, de una religión. En este caso yo tampoco creo en las religiones, pero el camino está a mano de una religión. Por lo general es Dios, coger el camino de Dios. En eso comenzamos la meditación. Ahí ya podemos coger los estados aleatorios de la conciencia. ¿Okay? Con eso ya comenzamos las oraciones, comenzamos el autoconocimiento, eh, más que todo la oración, pedir. Y meter incluso ahí en ese punto podemos tener como lo que tú practicas, o no sé si sigues practicando, Nando, lo de despertarte a las 3 de la mañana a orar, Claro. a tener un momento espiritual. Ujú. Entonces, esa es la parte de la conciencia. Entonces, ese es ya es el segundo paso, ¿no? Es por eso lo que más o menos para contestarte a lo que tú nos decías, ¿por qué las personas mayores más hacen eso? Y es por eso que también las personas mayores se dan cuenta, son las que salen a predicar cuando pertenecen a algún tipo de religión. No vamos a juzgar a todos por igual, ¿no? Pero sí hay personas que por lo vivido, por lo experimentado, es lo que salen con un mal ejemplo de su propio ser, a entender, a cambiar a personas que van por ese mismo camino, a no ser lo mismo. Eso, Interesante, interesante de tu opinión en esa parte. Y tienes toda la razón, ¿no? Porque incluso la ciencia mira un poco de conceptos que maneja la ciencia en este aspecto, sobre todo de la conciencia. Nos habla de la relación que existe entre la mente racional y la percepción común. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos lo que tú bien dijiste. O sea, la persona se da cuenta de lo que está haciendo realmente. Puede que se dé cuenta en una forma de decir, no, mis acciones me están haciendo daño a mí o están haciendo daño a otras personas. Esa es la parte de la mente racional y la percepción común, ¿no? Porque, por ejemplo, si una persona hace algo malo, todas las demás personas siempre van a decir, no, tú hiciste esto mal. Y la persona a lo mejor se niega, dice, no, yo estuve bien, actué bien, pero luego de un tiempo a lo mejor razona y sí se da cuenta de que obró de alguna mala manera. Esa es la mente racional y la percepción común. También viene, ahí tiene mucho que ver en esto de la conciencia, los estados alterados de la conciencia. Ahí hablamos, por ejemplo, de las personas que pueden entrar en un trance, pueden tener algún tipo de estimulación ajena, lo cual hace que sus actos sean diferentes al común. Y pueden ser actos que incluso pueden poner en riesgo su propia vida o la vida de los demás. Y muchas veces, por ejemplo, el estado de alteración de la conciencia más común que todos vivimos es la ira. Por ejemplo, tú que nos has contado un poco de tu forma de haber tenido varias experiencias en tu juventud. Por ira, por ejemplo, ¿qué fuiste capaz de hacer? ¿O qué sucedió por haber estado en un momento de ira? bueno, en primer lugar sigo siendo joven. Eh, Adolescente, digámosle. O sea, mira, Ya. la ira nos lleva a todo malo, a malas decisiones. Vamos con lo más práctico cuando eres adolescente, ¿no? Cuando vives en Ujú, la casa de tus papás, la ira, ¿qué te lleva? A confrontarlos a ellos, a enfrentarte a ellos. Bueno, es la edad, la rebeldía que decimos, la edad del burro, ¿no? Pero cuando ujú, eso es mal guiado, con amistades, con el círculo social, que fue en mi caso incluso, ¿en qué terminó? Mira, en qué casi me matan, pues, ñaño. claro. Si me has contado de eso. Bueno, En- aquí a los amigos no les es- has contado, pero sí me has contado. Sigue, entonces, sigue. o sea, ese es un ejemplo más claro que te puedo llegar, de dónde he llegado a mí, de mi ira, a que casi me maten, porque muchas cosas también conllevaron a eso. Y eso es un gran ejemplo, que ese es el momento que tenemos que cambiar. No, yo digo por mi parte, yo no es que he hecho, puta, eso me pasó a los 17 años, a los 18 ya cambié. No, yo cambié esa perspectiva recién a los 28 años. Como bien dijiste hace un rato, ya una edad, no hablamos de ancianos, ¿no? Pero sí hablamos de una edad donde
por el fruto de las experiencias cogiste, digamos que un poco de conciencia. Claro, esa es la parte. Y eso es lo Y bueno, porque, y esa conciencia, como dije hace un rato, es lo que conlleva más acercarnos a un ser divino, la claro, verdad. ahí viene la parte en cambio entonces de lo espiritual. Y creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Yo también desde mi experiencia de vida, bueno, no he tenido tantas emociones como en tu caso, pero sí también, digamos que el otro extremo, el ser muy introvertido, el ser muy tranquilo, como un término más común y conocido, también genera esa falta o esa necesidad de vivir otras experiencias y también genera ciertos estados de ira, ¿no? De molestia con uno mismo y demás, donde también pues se pudo haber hecho cosas a lo mejor no tan buenas o cosas que a lo mejor atentaban contra los ideales de vida que uno podía haber tenido en su momento, ¿no? Y ahí es donde el estado de conciencia se relaciona en cambio con lo espiritual. ¿En qué sentido? Es muy importante que también conocer dentro de lo espiritual cuáles son las fases del despertar espiritual. ¿Qué viene primero? Vendría la búsqueda desde el interior. Luego viene un estado de iluminación, que más comúnmente lo conocemos como un estado de conocimiento, hasta lo que viene lo que es la integración ya con ese nuevo estilo de vida, que es una vida espiritual. Ojo, cuando hablamos de una vida espiritual, no nos referimos a lo que es una vida de una consagración religiosa. Es decir, no hablamos de ser curitas, ser monjas o de ser monjes, no de ese estilo. Pero sí hablamos de una vida en la cual pues se fomentan otros valores y otras acciones. Por ejemplo, ahorita en el mundo estamos entrando a la parte de una fiesta mundial como es la Navidad, en donde ¿qué es lo que se promulga en esta época de Navidad? El sentido de La la unidad. compasión, la unidad, la compasión, el perdón. Todo eso tiene que ver y directamente con un estado de la conciencia y también con un despertar espiritual. Porque metiéndonos en este aspecto, por ejemplo, ¿qué puedes decir tú, Tavo? ¿Qué tan fácil es perdonar? Bueno, antes de contestarte con lo que estabas diciendo tú hace un momento, y también pongamos la empatía, loco, más que todo en estas Exacto, fechas. sí. Esa es Ujú. la gran parte del despertar espiritual, ser más empáticos. Y bueno, contestemos a tu pregunta, ¿cuál era? ¿Qué pregunta me hiciste? Primero, vamos ahí con la parte, como dices, de la pregunta. ¿Qué entendemos con esto de la búsqueda del interior? Porque dice que las fases del despertar espiritual son la búsqueda del interior, la iluminación entendido como conocimiento y la integración, es decir, la capacidad de haber cambiado tu vida. Primero la búsqueda del interior. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entendemos por eso? Bueno, es más o ¿Cómo menos vivimos como, eso? bueno, ese es el autoanálisis. Exacto. Ese es el famoso autoanálisis que no todos lo hacemos. Ya me acuerdo que me preguntaste, es fácil perdonar. Mm, Ya, es que bueno, primero te contesto lo primero, ¿no? Lo que dijiste, sí, sí. las fases, el viaje interior. Ese es el autoconocimiento que se hace uno mismo, la autoevaluación. ¿Qué nos ha conllevado estar? Porque siempre hacemos esto cuando terminamos una fase mala de nuestra vida. Entonces, ese momento no es que ya Dios nos sacó de eso y se nos olvidó el cassette, nada. Ese momento tenemos que nosotros hacer un autoevaluación y vernos qué nos conllevó a vivir eso. Es de la autoevaluación, del viaje interior. La expansión le pondría como que cuando ya haces el análisis completo, sabes lo que haces mal y conllevas a conocer más personas que tal vez estén por llevar pasar esa etapa de vida o ya involucrados en eso. Intentar guiarles, intentar ayudarles en un consejo, ponerte tú mismo, sabes que esto te va a pasar o no. O también en ese autoanálisis también conlleva ponerte a pensar la típica de que qué hubiese hecho si hubiese hecho otra cosa. Pero siempre hagámoslo eso tomándolo de un buen lado, no de rencor, de odio, ni qué hubiese pasado si yo a lo mejor le hubiese lanzado un puñete, un ejemplo, no. Simplemente hagamos una mejor versión que hubiese pasado, pero haciendo bien las cosas. Más o menos por ese lado te puedo contestar en eso. Y de lo que me decías, es fácil perdonar.
Actualmente sí, actualmente sí. Pero yo se considero que según el daño que te hagan las personas, vos perdonas, pero no olvides. Y eso incluso la Biblia lo dice. Perdonas, pero no olvides. O sea, eso como le definimos prácticamente, si vos me alzaste la mano, yo te perdono, pero no te vuelvo, yo me separo de ti, me alejo de ti, y con eso evito que vuelva a pasar otra vez eso. No es que te perdono y puedes llegar a pasar, sino también uno tiene que evitar las cosas que se vuelvan a repetir. Es una forma de decir, y cuando ahí también influye bastante lo que es esto, el rencor. Es lo mismo, yo soy de esas personas que igual soy súper rencoroso. He aprendido a perdonar de corazón y el rencor dejarlo de un lado. Y refugiarme tal vez en estas palabras de que muy sabias que son, eh, Dios sabrá cómo hacer las cosas y Dios se encargará del resto de las cosas, incluso de las personas que te hagan el mal. Eso. Mucha razón en esa parte, ¿no? Porque como bien dice, primero es ese viaje al interior, a conocerse uno mismo. Muchas personas pueden decir, no, yo sí me conozco, me llamo tal, número de cédula tal, hago esto. Esa parte obviamente es la de conocerse, digamos, lo que somos en este mundo, ¿no? Físicamente hablando. Pero interiormente, ¿qué somos? Ahí es donde muchas personas siempre, o mejor dicho, un requisito básico para empezar este viaje al interior es que suceda algo, que haya un punto de quiebre en alguna etapa de nuestra vida, sea en la juventud, o sea en adultez o en la vejez, pero que suceda algo que realmente motive ese viaje hacia conocerse uno mismo. Alguna vez hablábamos en un podcast acerca de la cuestión de la diferencia entre lo que es el arrepentimiento y lo que es el remordimiento. Muchas veces las personas obramos por remordimiento, es decir, por ejemplo, generamos una pelea, hicimos daño y todo lo demás, y yo me siento mal por un momento y voy y pido disculpas y todo, pero resulta que después de un tiempo simplemente me di cuenta de que no era un arrepentimiento de lo que obré, sino fue un remordimiento porque en verdad nunca pude perdonar a esa persona, me siento más resentido, como tú dijiste, más rencoroso como tal. Entonces, esa es la primera etapa del viaje hacia el interior de cada uno. Reconocer quiénes realmente somos, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho la parte de la ideología religiosa que manejemos. Por eso es que se dice yo soy un hijo de Dios, no yo soy una herramienta de Dios, no yo soy un colaborador de la iglesia. Varios conceptos que denotan o demuestran pues el ideal que uno puede tener. Pero de ahí también viene la parte de decir, no, yo soy una buena persona. Y en eso se sustenta mucho también la vida, por ejemplo, de las personas, de algunas personas que caen en mendicidad. Algunos mendigos, por ejemplo, son felices. O al menos los que yo he visto creo que son felices, ¿no? Porque dentro de lo que uno puede ver, de su pobreza, de su necesidad y todo lo demás, pues ellos manifiestan que son felices, que así se sienten bien, que han tenido a lo mejor hasta oportunidades de salir de esa vida, volver a reintegrarse a sus familias o recibir ayuda de instituciones que colaboran en ese aspecto, pero ellos no lo desean porque dicen que se sienten bien. Tomándolo en cuenta, tomando ese mismo concepto, pero a lo mejor de una actitud no tan positiva, digamos la parte de los adictos. Los adictos también, en una etapa de su adicción, se sienten felices, se sienten bien con lo que están viviendo, con lo que están haciendo, y lo cual pues no les motiva tampoco a salir de ahí, ¿no? Pero ¿qué tal? Y en este caso los adictos creo que es una forma más gráfica de representarlo. Todos los adictos que han podido regenerarse siempre han contado que han tocado fondo, que han sentido esto, han vivido esto, han pasado por esto, y eso ha sido el motivante para poder tener esa fuerza de voluntad o lo necesario en su interior para poder empezar a reconstruirse como seres humanos, como personas. En nuestro país pues existe justamente un personaje de YouTube eh, que hace mucha labor social en rescatar adictos, ¿no? Y la historia de él pues comenta justamente eso, de que era un adicto más, que cayó ya en lo más bajo que puede caer un adicto y que sintió un llamado, una voz que dijo, no, tú no perteneces acá, sal
y salva a los demás. Él obviamente desde un punto de vista religioso lo relaciona. Cuando le preguntan, dice, tú, ¿por qué te salvaste? ¿Cómo te salvaste? Yo no me salvé, Jesucristo me salvó. Es su ideología de vida, es su religión, es su proceso espiritual que pasó. Cuando ya caemos en ese motivante que nos empieza a sacar de lo que tengamos que salir, vamos a la etapa del conocimiento, lo que se conoce como la iluminación, en el estado de conciencia. Y eso es como todo en la vida, ¿no? Por ejemplo, tú y yo que tenemos nuestros trabajos y cualquiera de ustedes que nos ve, ¿qué es lo que nos hace expertos en nuestros trabajos? El conocimiento, la práctica, la experiencia o la experticia. En esto es lo mismo, debemos de conocer. Y cómo, aquí la diferencia, ¿cuál es? ¿Cómo conocemos? El hecho de leer a lo mejor, la lectura siempre es bueno, leer buenos materiales y también pues relacionarse con personas que pueden guiarte, ¿no? Y ahí volvemos nuevamente a la parte espiritual, aquí es donde entran las religiones. Tú, por ejemplo, tú y yo creo que profesamos más una creencia en un ser superior que lo podemos llamar Dios. Pero tú tienes tus convicciones, como por ejemplo tú crees mucho en la reencarnación. Que si vamos por una religión hablaríamos de una religión hinduista, por ejemplo, que son los que promulgan ese tipo. Yo soy más católico, que creo en la resurrección, en la vida eterna, en el paraíso y demás, pero eso no nos hace diferentes ni enemigos. Esa es la grandeza del conocimiento. Y de ahí obviamente viene la parte en cambio de la integración, es decir, por ejemplo, lo que hacemos nosotros con nuestro podcast, el compartir nuestro criterio, nuestros conceptos, y seguramente habrá muchas personas que les agrada, que creen, que piensan y que sienten que nuestro contenido es productivo. También habrá muchos más que dirán que no, ¿no? Pero ese es de los cambios en los estados de conciencia. ¿Y cómo lo relacionamos con lo espiritual ahí? Como ustedes van viendo, es necesario que estos dos principios o estas dos situaciones vayan siempre de la mano. No puede haber una espiritualidad, un despertar espiritual, si no hay un cambio de conciencia. Y tampoco no se puede sostener un despertar espiritual si no existiera un cambio de conciencia como tal. Los dos se correlacionan. Y obviamente pues ahí implica mucho también de las experiencias de vida, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando un niño crece en un ambiente de violencia, ¿qué es lo más propenso? Que el niño en su adultez se convierta también en alguien violento. Pero se han dado casos en los cuales hay muchachos que salen de ambientes muy violentos en todo sentido, y mejor de esa experiencia ellos se niegan en su adultez a vivir en eso y son totalmente diferentes. Lo que se llama romper los círculos destructivos en psicología y lo que en espiritualidad nosotros le llamamos romper las maldiciones generacionales. Que hemos hablado en algunas ocasiones de eso, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la diferencia siempre entre hombres y mujeres, biológicamente, ideológicamente y demás. Cuán fácil es relacionarnos o cuán difícil es relacionar nuestros criterios con el resto de seres humanos. El despertar espiritual, si tomamos en cuenta el ejemplo de Jesús, Jesús se dice que fue una persona que vino a la tierra a cumplir una misión y en el libro escrito de la Biblia está lo que se dice que vino a salvarnos por nuestros pecados. Muchas personas dicen, ¿cómo Jesús me salvó de mis pecados? ¿Qué podemos decir ahí, Tavo, de eso, de ese ejemplo de la vida de Jesús? Bueno, pues si nos basamos a la Biblia, ¿no? O sea, Ajá. Él nos salvó de los pecados con la muerte, con la sangre de Él. Si nos vamos con lo que nos dice la Biblia, ¿no? Que no creo que estoy mal ahí. Y en la de salvación de pecados del mundo en sí, yo lo vería un poco más, ¿cómo te podría decir? La conciencia, muy bien, hablamos la palabra ahí, lo consciente. Porque mira que hay muchas veces que uno está a punto de hacer alguna estupidez, sea obviamente mala, ¿no? Y, Ujú. y es justo la conciencia la que te evita hacer esas cosas, pensar en el prójimo, pensar en las otras personas que van a sufrir. Entonces, si somos unas personas creyentes, en especial, considero yo, que si vos estás por hacer algo y eres fiel creyente, va a decir que no. O sea,
Es como decir, yo hago esto y es como hacerle sufrir más, es como también decían un dicho los mayores, es como clavarle un clavo más a la crucifixión de Jesús, o sea, al punto que yo te puedo explicar. O sea, no sé tú cómo le pongas. Sí, coincido contigo. Creo que también manifestando, por ejemplo, Jesús, el personaje histórico, obviamente, porque uno tiene fe y cree, pero también hay que ser muy realista de que no existe información verídica o científica que demuestre lo que manifiesta la Biblia, ¿no? El hecho de la resurrección, esto mismo de teológicamente hablando, de que vino a morir por nuestros pecados y a lavar nuestras culpas con su sangre. O sea, literariamente es bonito, no se escucha bonito, pero si tú le pones algo de conciencia, materialización, ¿cómo me lava los pecados con mi sangre? O sea, ahí viene lo que siempre hemos dicho también, ¿no? Que no hay que tomarlo literal, sino es el ejemplo de vida que Él vino a dar como tal. Ese ejemplo de lo que bien dijiste al inicio por la fecha que estamos viviendo. Humildad, compasión, empatía, es decir, no juzgar. Y en eso sí el ser humano somos, pero campeones en juzgar. Lo primero que hacemos es juzgar. Muchas veces, como alguna vez escuché un concepto de que el ser humano es tan básico que muchas veces juzga, condena y ejecuta sin tener absolutamente nada para poder sustentarlo. Y eso a veces hasta los vemos en las leyes, ¿no? Tú y yo de una u otra manera, por algunas situaciones de vida, hemos pasado por el sistema jurídico legal de este hermoso país. Y sí nos hemos topado también con esas realidades de que juzgan, condenan y ejecutan sin mayor justificación. Vemos, por ejemplo, en la actualidad muchos casos de eso. Lo último, por ejemplo, que pasó en esta época justamente y tomando en cuenta lo que tú dices de la empatía. Una noticia que salió de que nuestro país tercermundista está complicado en su sistema de salud. Una niñita de origen indígena, o mejor dicho, de una nacionalidad indígena selvática, fue a hacerse atender, falleció y el cuerpito de la niña fue entregado a sus familiares, pero en una caja de cartón. Mientras el presidente de esta nación, en estos momentos, está en este país de Abu Dhabi, si no estoy mal, por allá por los Emiratos Árabes Unidos, países millonarios y demás, viendo la Fórmula 1. Entonces ahí viene la parte de la empatía, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué esas situaciones? Bueno, ¿Qué estados de conciencia? es un gran ejemplo, ¿no? Uh-huh. La falta de empatía a un pueblo en sí. Claro, ya no hablamos de una persona, sino ya un pueblo, como bien dices. Eso es lo malo, loco. O sea, por eso te digo, no todas las personas tienen el viaje interior. Porque no todas las personas en especial es que lleguen a necesitar. Porque, o sea, ahora no quiero meter cizaña con esto, y mucho menos meternos en lo político. Pero por lo general las personas que hacen el viaje espiritual, en verdad, porque esto también lo que tú bien dijiste ahorita con el caso del youtuber que se dedica a rescatar, Uh-huh. tiene nombre de whisky por si acaso, si lo quieren buscar. Ah, Simón. Ya, Jesús me levantó. Créanme, las personas que hemos sentido eso, ese es el punto quiebre del mundo. Ese es, como dijo Nando, Sí. ese es nuestro punto quiebre y si no nos levantamos de eso, hermanos, ya, no tenemos ni por qué juzgar a Dios. Bueno, volviendo un poco a lo que decía, cogí el tema, verán, es que por lo general las personas que tenemos este viaje espiritual interior, de ver nuestros errores, de curarnos espiritualmente y después de intentar ser unas buenas personas, coger buenos caminos, eh, somos la gente trabajadora, pongamos por clases, seamos clasistas, la clase trabajadora, clase media para abajo, o sea, porque no todos, pero sí su mayoría, como bien puse el ejemplo, nuestro mandatario de Estado, le vale 3 hectáreas el pueblo, que se muera como les dé, como puedan, es problema de ellos. Es porque ellos nunca van a tener esa necesidad de sufrir. Ellos tienen el poderoso don dinero y cualquier cosa que pasen con ellos, el dinero lo manda todo. En esta actualidad incluso el mundo, el dinero lo manda todo. Entonces, las personas que le podemos hablar de testimonios, en verdad, somos las personas de a pie.
Esas son las personas que podemos dar el testimonio de esto. Es la que de verdad se puede decir que, no, como vuelvo a decir, no todas, pero sí somos las que más terminamos buscando a Dios o Dios nos levanta y nosotros cogemos el camino de esa parte. Claro, porque como bien se citó, se necesita un punto de quiebre para poder empezar esa transformación, ese viaje primero al interior, luego el conocimiento y luego ser parte de esta nueva vida como tal. Y ojo, eso es algo que se construye a diario, ¿ah? Y aquí nosotros no queremos dar la impresión de que somos santos, de que nuestra vida fue bastante mala anteriormente y actualmente estamos prácticamente con aureola en la cabeza. No, no, nada de eso. Todas las personas que nos hemos centrado en cambiar un poquito, pues simplemente somos seres humanos comunes y corrientes como la mayoría que existe en el mundo, pero con la ideología, con la mente de querer mejores realidades, tanto para uno, para los nuestros, como para todas las demás personas. Y ahí es lo que, poniendo el ejemplo del mandatario de este país, no hay eso tan importante como es la empatía, ¿no? Y así hay otros ejemplos, por ejemplo, citando también, pongámonos ahora en el puesto de un delincuente. ¿Qué estado de conciencia tiene que tener un delincuente para, por ejemplo, sacar un arma y disparar por robar, yo que sé, una cartera donde existe, digamos que unos $20? Y ese mismo delincuente, por ejemplo, se encomienda, ¿no? Antes de salir, se encomienda a un santo, muchas veces a la Santa Muerte, que obviamente no está sustentada en ninguna religión, pero es una creencia que tienen ellos. ¿Qué estado de conciencia puede tener esa persona? Un delincuente, por ejemplo. ¿Qué estado de conciencia? No tiene conciencia, pues, hermano. Matar, Exacto, ahí vamos. matar a un ser vivo, no solamente un ser humano, a un ser vivo es no tener conciencia. Yo sé, eso te digo, o sea, como dijo Nando, no es que nosotros hemos sido los peores pecadores, tampoco asesinos, ¿no? Obvio. Pero, digamos, yo sí les digo mucho en mi caso, o sea, como digo, tampoco es que he sido la gran porquería de la humanidad, pero bastantes cosas y he estado a punto de hacerlas. Obviamente malas, asesinar no, eso sí no. Pero siempre me he limitado y siempre he dicho, gracias a Dios por darme conciencia. La verdad, porque, o sea, y es lo que, porque tú dices, Nando, o sea, ¿qué hace una persona que se encomienda a la Santa Muerte salir a asesinar? No tiene la conciencia, hermano. No tiene conciencia. Porque es lo que nos limita a hacer el bien y el mal. Pero muchas veces, por ejemplo, hay historias, ¿no? De esos delincuentes ya tenaces y demás, que llegan a ese punto de quiebre, a ese fondo como tal, salen y muchos se han dedicado a historias de, asimismo, de rescate y sobre todo de educar a los jóvenes para que no caigan en su misma historia de vida, ¿no? Yo creo que eso también sí es un despertar espiritual No porque sé ahí se si, ve. claro, no, sino que yo me refería al momento de salir a matar. Porque muchas personas Así. no es que dicen, Dios mío, permíteme porque voy a salir a pecar, no. O sea, ese momento se está viviendo la adrenalina, se está moviendo el día a día. Y sales y matas, y ya como por algo decimos que el punto quiebre es el momento del cambio. Entonces ellos también, obviamente, no todos igual, eh, tienen ese gran paso de cambiar. Y como tú bien lo dices, a profetizar, a enseñar. Claro, a tener nuevas actitudes como tal, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también es muy importante ver ciertas cosas o ciertas actitudes que nos ayudan a mejorar una vez que uno tiene esa convicción de cambiar lo malo que puede estar en su vida. Porque si vamos a algo más común, otro ejemplo más común, por ejemplo, el ser desleal. El ser desleal también es una forma de dañar al prójimo como tal. Hablemos de una pareja de personas, un hombre, una mujer, pueden ser esposos, novios, lo que sea. Pero, por ejemplo, salen un momento, se despiden o uno de los dos sale a trabajar y la otra persona tiene otra relación a la misma par. Sabemos obviamente que también los seres humanos toman sus propias decisiones y ahí sí pues muchas cuestiones tienen que ver con lo emocional, ¿no? Cuando hablamos de situaciones sentimentales, emocionales. Pero, ¿qué estado de conciencia puede tener un hombre o una mujer que engaña a su pareja? ¿O realmente hablamos ahí de que simplemente son personas malas o personas que les gusta sentir, como dijiste hace un rato, no, la adrenalina?
seguramente ese tipo de actitudes pues le produce esa adrenalina y se siente bien. Es que bueno, también ahí podemos hablar un poco de lo que hablábamos de las manipulaciones diabólicas, ¿no? Se podría decir A así, eso iba. de los influjos. Porque ahí vos sabes que en malas decisiones y en cosas así siempre influye. Como te dije, siempre ahí está el momento de decidir algo bien o algo mal. Y como nos enseñaban de niños, de pequeños, el bien está en un hombro y el maligno en el otro. Entonces ahí está el influjo. Claro, y hablamos de que en toda decisión que tome el ser humano tenemos la parte de la conciencia, ¿no? Y tenemos las opciones. Siempre vamos a tener la opción de lo correcto y la opción de lo incorrecto. En cualquier estado que tengamos o en cualquier ocupación, en cualquier decisión que tengamos que tomar, siempre va a estar lo correcto y lo incorrecto. ¿De qué depende tomar siempre las mejores decisiones? De la experiencia. Obviamente no podemos ir por el mundo de error en error y decir que son experiencias de vida, que de esta forma yo he aprendido. No, porque al regresar la mirada atrás voy a ver que mi vida ha sido un cúmulo de daños, tanto personales como hacia las otras personas que supuestamente digo querer, o un cúmulo de engaños, o un cúmulo de problemas. Y eso es lo que tiene que ver mucho con este despertar espiritual. Yo creo que a toda persona le gustaría tener una vida tranquila, serena, una vida donde los valores que son dignos de un ser humano, de una persona, pues primen en su vida como tal, ¿no? Pero si tenemos a lo mejor una vida en donde vamos de problema en problema, de insulto en insulto, de carencia en carencia, y a lo mejor no somos capaces de ser responsables de nuestros actos, sino que siempre vamos a buscar quiénes son responsables de lo que a nosotros nos sucede, ahí es donde estaríamos hablando de que nuestro estado de conciencia aún sigue bastante perdido, bastante alterado, ¿no? Como tú dijiste hace un momento, no tiene conciencia el delincuente cuando sale a delinquir. Una persona que obra mal, yo diría que tampoco tiene conciencia en su momento cuando obra mal. Tal vez entiende que está obrando mal. Yo creo que el delincuente sí entiende que obra mal, ¿no? Pero al final de cuentas sigue obrando. No, ese entender no le da lo suficiente como para concientizarse y saber qué es lo que puede o no puede hacer. Un ser humano normal, hablando en una cuestión de pareja, la deslealtad como tal, no solo en pareja, sino también, por ejemplo, en un trabajo, en alguna cuestión que tú acuerdes, tú eres desleal, también estás fallando a tu estado de conciencia como tal, o estás teniendo un estado de conciencia alterado. Y ahí es donde viene la parte de la espiritualidad, tener pilares de vida fundamentales, donde valores, principios, sean lo que sustente tu vida como tal. Porque si no, ¿qué es lo que podemos tener? Una vida vacía, una vida que va de experiencia en experiencia, y de experiencia en experiencia vamos a llegar a la vejez, ahí sí. Y llegado a la vejez quizá no tengamos absolutamente nada, ¿no? Porque recuerden ustedes, si algo real que nosotros los seres humanos tenemos, para cualquiera, sea grande, pequeño, rico, pobre, es la parte de que la muerte nos va a alcanzar. Y ahí sí también, dependiendo de sus creencias, recuerden que la muerte también es otro estado de vida, ¿no? Una vida tal vez no material, sino espiritual. Y ahí es donde viene todo este concatenar de nuestras acciones y de las acciones que podemos sentir o que dependen de nosotros. Los estados de conciencia, la parte espiritual del ser humano, siempre será un mundo por descubrir. Y ese mundo por descubrir, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué tal si nos dejan sus comentarios y seguimos desarrollando en esta parte del programa como tal? Te hago una pregunta, Nando. Dime. ¿Tú consideras que, que el despertar espiritual es fomentado desde el hogar? Te hago esta pregunta porque tú tocaste dos palabras específicas en ese momento. Yo considero que sí. ¿Por qué? Porque, a ver, el despertar espiritual no diría que tanto que viene del hogar, pero sí se cimienta en el hogar ciertas bases.
Ejemplo, lo que te dije hace un momento, ¿no? Si uno viene de un hogar donde siempre hubo peleas, difícilmente vas a creer que existe un Dios de bondad. Pero si tú vienes de un hogar en donde a lo mejor existían peleas, pero también existía la capacidad de la reconciliación, la capacidad de hablar, la capacidad de enrumbarse nuevamente adecuadamente, pues yo considero que sí, hasta cierto punto se cimienta en los hogares. Hasta cierta edad, como bien dijiste tú también hace un momento, hasta llegado los años de adolescencia. Porque digamos que mientras somos infantes, niños, siempre vamos a ver como pilares fundamentales a nuestros padres o a nuestros familiares cercanos, sean buenos o sean malos. Pero ya a raíz de unos 12, 13 años y mucho más a partir de los 15 años, pues empezamos ya a mostrar nuestra personalidad, que es fruto de donde hemos crecido, de las experiencias que hemos tenido hasta ese momento en nuestra niñez, en nuestra infancia. Y obviamente yo sí considero que, hablando del despertar espiritual, también es el ejemplo que tenemos en casa. Y principalmente de las mamacitas, porque las madres son las que hasta cierto punto nos enrumban más con cariño, con esa creencia, por ejemplo, hacia un Dios, ese respeto hacia una creencia religiosa. Los padres también lo hacemos, pero los padres también vamos más desde el punto de lo que es un varón, que es la disciplina como tal. Entonces yo sí considero que viene, que es, no base, digamos que es básico desde ahí, pero no es lo que determina, porque a lo largo de tus años tú mismo vas a determinar tu despertar espiritual. Mira, sí, también pienso igual que tú en ese sentido, pero también adiciono lo que justo dos palabras principales que tú pasas hace un momento, los valores y la lealtad, en especial la lealtad. Entonces hablamos de unos lugares, podemos hablar generacionales. Antes se puede decir que era un poco más acercado el hogar a lo espiritual. Y por favor no me funen y no me critiquen por lo que voy a decir, pero la generación se ha perdido bastante los valores. Entonces, como bien Nando nos dijo hace un momento, o sea, nuestras madres nos enfocaban a un más dócil a lo espiritual, lo religioso. Nuestros padres a lo mismo, pero más groseros, a ser rectos como personas, ¿no? Lealtad en especialmente. Cuando si no tienes lealtad, no tienes nada. No eres una persona de admirar, no eres una persona a seguir, no eres nada. Seamos honestos. La lealtad es todo en esta vida. Entonces, los valores han perdido bastante actualmente. Y la lealtad, vos en especial, en este país de ser mundista, ahorita que estamos, todo el mundo se cree analista político. ¿Te has visto, darte cuenta que quién tiene lealtad? Solo en ese Nadie, no, sentido. no. Si El, hablamos, sí, solo acabo. Si nos vamos en un punto que todos se ponen el pie contra todos y hablamos de juventud en colegio, en lo que sea. Y no es que les voy a criticar a todos, ¿no? Porque, o sea, yo tomo, por ejemplo, este pobre país. Quédate cuenta que a veces no hay ni trabajo. Entonces vos pecarás de desleal a no comunicar a un amigo y cogerte el trabajo que era para él. Te lleva también la presión a eso. Y mucho más cuando no tuviste un hogar con valores. Se te va a hacer cotidiano y normal, que eso es lo malo. claro, en el ejemplo que tú pones ahí, en cambio, bueno, yo considero, ¿no? De que la parte viene, es un conflicto de conciencia. Y, por ejemplo, hay un trabajo, mi amigo se presentó, o muchas veces, digamos, algo más cercano, ¿no? Mi hermano se presentó, pero resulta que yo tengo la opción de acceder a ese mismo trabajo. ¿Qué hago? Ahí viene esa parte de la conciencia, ¿no? De que, como dices, prima mi necesidad de sobrevivir, de subsistir. Entonces yo voy a acceder a esa cuestión. O si prima la parte de la moralidad, la lealtad, yo no voy a traicionar a mi hermano como tal. Es bastante fuerte ese ejemplo que acabas de poner porque Pero, o sea, se implica muchas cosas. no estoy diciendo que eso sea la ley, ¿no? Sino que y ya saben que siempre en cualquier ejemplo va a haber varias hipótesis que se Ujú. den, pero yo me voy directamente a lo que sea, como te digo, o sea, lastimosamente valores se han perdido y se ha demostrado. Eso sí, eso sí. Entonces, solo ese punto nomás quería llegar. Por eso mismo estamos como estamos. Y mira, justamente en este país tercermundista, hace no mucho, por fiestas de una localidad de aquí, de la capital de este país, se dio un conflicto moral, digámoslo así,
porque un conglomerado GLBTI realizó una obra drag queen de los que, bueno, solo ellos entienden, o yo no tengo la capacidad de entender todavía, pero frente al atrio de una ex iglesia. Ya no es iglesia actualmente, pero sigue teniendo el atrio como esas iglesias coloniales típicas de acá, de estos países andinos. Y obviamente pues también sale ya las personas más conservadoras, ¿no? A decir de que ese tipo de acciones, por más derechos que piensen tener estas personas de otra tendencia sexual sobre todo, no puede ser hecho ante una parte física que representa una creencia religiosa, que representa una fe, que es fundamental también en los seres humanos. Un ser humano tiene que tener fe en lo que sea, pero tienes que tener fe porque ese es un motor para tu parte espiritual. Si no la tienes, pues estás incompleto. Recuerden que el ser humano somos dos mundos, un mundo físico y un mundo espiritual. Les guste o no les guste, así somos. Entonces, volviendo a este ejemplo, se dio este conflicto de intereses desde un punto de vista de la moral, de que unos decían que está bien hacerse, porque es una expresión de libertad y demás, y los otros decían de que no está bien hacerse porque es una falta de respeto hacia las creencias de muchas personas. ¿Cuál de los dos tiene la razón? ¿Qué dices tú? Si ya no es una iglesia, ya no es ningún templo, no hay nada de malo. Tampoco Obvio. apoyo, tampoco apoyo lo que hizo, no. Porque tampoco pedaleo por ese lado. Pero, o sea, eso sí, si ya un templo se podría decir, porque es un templo, o fue un templo, ya no representa lo que es, porque Dios no está en los templos, obvio. Entonces, no hubo nada de malo, sino que, como digo, tampoco apruebo, ¿no? Pero es por lo que tampoco considero lo que ellos hacen. Claro, y por ejemplo, este conglomerado de personas se defendió. Justo pasó eso también en estos mismos días en que pasó esta situación de lo que conté de que le entregan al bebito muerto en una caja de cartón a sus padres, ¿no? Sí. Entonces ellos manifestaban, bueno, la gente se escandaliza, habla, nos critica, todos los demás, por lo que nosotros hicimos, una obra de teatro ante un altar religioso que ya, como bien dices, ya no lo es, pero representa eso. Y ante la situación de que le entregan a la bebita muerta en un cartón a los padres, nadie dice nada o pocos dicen algo y nadie hace nada. Entonces digamos que de lado y lado eh, se puede decir así, como decimos en nuestro pueblo, morochamente, cada quien defiende lo que quiere defender, ¿no? O cada quien es curuchupa con lo que Es, quiera hacer. o sea, somos curuchupas nomás, somos mojigatos, somos hipócritas. Pero ya un Para los poquito, que nos... para un poquito más de contexto en esto, verán. Es que también, bueno, la prensa se encarga mucho de difundir lo que les interesa. También. Y aquí, de eso aclaro un poquito por lo que al fin y al cabo tal vez haya personas que nos vean de afuera de este país, ¿no? Y personas que Ujú. tal vez no conozcan esa parte de lo que es la difusión visual manipulada. Entonces, como dijo Nando, está en el templo que sí representa, es verdad. Y eso es malo para las personas conservadoras en especial. Pero como digo, si Dios no está ahí, y ya no es ofrenda eso, incluso hay templos que terminan siendo satánicos, hermano. No, no de ese punto. Pero eso no podemos comparar con una falta de empatía completa, una deshumanidad inmensa de coger un bebé y darte en un cartón, que no es solamente por la cabeza de ese centro de salud, sino es por la cabeza mandataria de este país que, o sea, ni siquiera para eso dan al pueblo, hermano. Ujú. Y eso implica más a un pueblo que es más, como dije hace un momento, somos más pobres que nada. Y intentan tapar con lo que pasó, con lo que tú nos dices en el templo, en el ex templo. Obviamente que hay, más importa la vida, no las convicciones, ni lo que yo crea, ni lo que yo me considere ser. Entonces, Exacto. Es la verdad, es la verdad. Y obviamente, ya para ir concretando un poco de este interesante tema que hemos hablado en la noche, el camino del despertar espiritual, cada quien lo define. Que tenemos ciertas cosas, digamos que preestablecidas a cumplir, sí, se lo tiene. Pero ese camino para recorrer, para alcanzar un despertar espiritual y vivirlo sobre todo,
Dependerá siempre de las cuestiones que ustedes vivan en cada una de sus vidas, de ese nivel de conciencia que tengan. En el mundo entero creo que es verdad este karma que dice, si obras mal, terminarás mal. Si obras bien, quizá termines bien. Pero es preferible obrar bien para quizá terminar bien antes que obrar mal sabiendo que vas a terminar mal. Entonces, ¿con esto qué quiero decirles? Que el caminar espiritual depende de hipocresía. Es muy fácil eso también. Entonces, la invitación a ustedes a que busquen ese nuevo camino si es que así ustedes lo consideren. ¿Para qué? Para hacer de este mundo algo mucho mejor y empezar desde lo más básico, ¿no? Algo que está muy, muy perdido en estas épocas y en todo el mundo, las familias. Las familias es lo que se debe de empezar a rescatar. Y para ello es muy importante y fundamental que cada uno de nosotros primero nos construyamos y nos rescatemos a nosotros mismos de donde tengamos que hacerlo. Porque si no, con el tiempo vamos a ver muchísimas más cosas que en lugar de fortalecernos como humanidad, nos van a seguir lo que yo les puedo decir en esta noche. Tavo, en la parte final. Comienzo con lo último que dijiste. Le falta de empatía y temor de Dios. La falta de empatía ya la estamos viviendo. Solamente veamos nuestros propios países. No solamente digo mi país. Todos, si hay personas que nos ven de lejos, fíjense, ¿no? Peleamos por tonterías, cosas políticas. ¿Sí? Y bueno, eso muy aparte. El temor de Dios. A veces ni siquiera eso tenemos miedo. A un Dios especialmente, los que no creemos en una religión, ¿no? Y bueno, yo solamente acoto un poquito más en esto. En el despertar espiritual, como dijimos, es de viaje interior. Y como dijo Nando hace un momento, el cambio que no queremos no va a ser de noche a la mañana. Porque en ese viaje interior ves nuestros errores y cambiarlos, decir, Dios, ayúdanos por favor a cambiar, o como ustedes se expresen en su religión, lo que sea, siempre vamos a decir esto, ayúdanos a cambiar, ya. Entonces, en ese momento de cambiar, no es que amaneciste siendo un ángel de Dios, puta, ves al iluminado el cielo de felicidad, no. Y se vienen pruebas peores. ¿Quieres paciencia? Aprende a tener paciencia y eso es turro. Eso es turro. Pero Sí. también es bonito ir aprendiendo todo eso, ¿no? Y regresar a ver la serie y decir, esta es tu prueba, mi Dios, y la voy a pasar. Ya. Y bueno, y el estado de la conciencia, los estados de conciencia, no vamos a decir que todos somos santos y todos vamos a coger la divinidad aquí, pero sí lo más básico, y es lo que decíamos hace un momento que con la pregunta que te dice Nando ¿crees que la espiritualidad, el despertar espiritual sale del hogar? Porque recuerda, loco, bueno, mi mami a mí siempre, incluso hasta ahora me dice, cógile la Biblia, cógile la Biblia. Ahora hay gente que ni siquiera a la misa les llevan a los huevos. Cógile la Claro. Biblia, oración, meditación, lo más básico que podemos decir. Ahí hay muchas cosas, yoga, todo. Todo nos conlleva a un viaje interno espiritual y eso nos lleva a la evolución de la conciencia. Son cosas más fáciles, un poquito más resumido que podemos hacer cualquiera, como dije, copiar una Biblia, meditar, los que practican la meditación, yo lo he hecho, también ayuda bastante. Eso, no, nada más. Eso nada más, Nando. De mi parte me despido. Antes de pedirles un favor, que nos ayuden con un like, un comentario, sea bueno, sea malo, igual nos van a ayudar. Eso más, soy Tavo y me despido. Nos vemos. Hasta la próxima.